Buen día, estimados estudiantes. Mi nombre es Dani Colmenares, soy el encargado de la cátedra de estructuras de datos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas del Instituto Politécnico Santiago Mariño, sede San Cristóbal. En esta oportunidad vamos a hacer un breve repaso sobre las principales estructuras de datos, cuáles son los fundamentos y aplicaciones. Y para finalizar, vamos a ver una eh, aplicación específica de las bases de datos en función de una tecnología muy novedosa y útil y valiosa como son las cadenas de bloques o blockchain. Tecnología que, dicho sea de paso, no solamente es utilizada en lo que es la plataforma cripto, de los activos, de los criptoactivos, tales como las criptomonedas, sino tienen muchas otras valiosas utilidades que nosotros como ingenieros de sistemas debemos ir investigando, indagando referente a en qué tipo de aplicaciones o soluciones podemos utilizar este tipo de tecnología. El diseño eficiente de software exige seleccionar la estructura adecuada según el patrón de acceso, dinamismo y complejidad temporal del algoritmo que estemos desarrollando. Recordemos que en anteriores oportunidades habíamos dicho básicamente que la estructura de datos donde se van a almacenar los datos de nuestras aplicaciones es el esqueleto fundamental de las aplicaciones como tal. A un nivel mucho más elevado de complejidad, el término base de datos viene a ser el corazón de los sistemas al momento de implementar sistemas un poquito más complejos, ¿sí? En definitiva y en conclusión, debemos tomar en consideración que la estructura en la cual vamos a almacenar nuestros datos es el elemento primordial, uno de los elementos más importantes dentro del diseño de la estructura y de la aplicación al sistema que estemos desarrollando en su respectivo momento. Como habíamos dicho en anteriores oportunidades, las estructuras básicamente comienzan siendo estáticas. Estas estructuras estáticas tienen la particularidad de que una vez definido su tamaño al principio del código, del código fuente, ese tamaño no puede ser modificado. Se nos presentan los casos que se habían comentado anteriormente de si yo diseño un arreglo muy pequeño, no voy a poder registrar todos los datos que necesito. Si yo configuro defino un arreglo muy grande de muchos elementos, va a haber un manejo inapropiado, poco eficiente de la memoria, porque esas posiciones de memoria van a quedar eh, inutilizadas como tal por el programa. Los arreglos, como sabemos que son bloques contiguos, perdón, uno tras de otro de memoria que son reservados para su uso durante el programa, reservan bloques de memoria contiguos, permiten un acceso muy rápido en tiempo constante mediante cálculo de punteros, ya que recordemos que cada uno de los elementos del arreglo tiene asignado un puntero. Básicamente, su uso es en buffer de entrada y salida, en lo que son las aplicaciones de telecomunicaciones, en la parte de transmisión y recepción de datos a través de líneas de transmisión, redes de datos y sistemas de telecomunicaciones, matrices algebraicas. Estas matrices algebraicas son muy utilizadas en diferentes elementos eh, eh, de programación, incluida la inteligencia artificial, la representación de redes neuronales artificiales, el mismo procesamiento de imágenes es tratado a través de matrices, ya que como sabemos, las imágenes están compuestas por píxeles y esos píxeles los representamos en matrices dentro del programa como tal. Y estructuras de bajo nivel para lo que es manejo de drivers, el manejo de dispositivos de hardware como tal. Es importante saber que, al igual que como ya vimos, el manejo o la implementación de los arreglos, es muy importante conocer cuál es su mejor uso o su uso más óptimo.
Las listas enlazadas dinámicas pues son los elementos que vienen a solucionar el problema de la baja o mala gestión de memoria por parte de los arreglos, a diferencia de los vectores estáticos o arreglos estáticos que habíamos visto anteriormente. Las listas enlazadas asignan memoria en tiempo de ejecución de forma dispersa en la montícula de memoria. Es decir, no están contiguos, uno posición de memoria siguiente de la otra, sino están dispersos en la memoria, ya que van siendo asignadas estas posiciones de memoria de manera dinámica a medida que van siendo tomadas por la estructura de datos al momento de ser creados cada uno de los elementos que la conforman. De los tipos de listas que conocemos, tenemos las listas simples. Cada nodo contiene un solo valor y un puntero al siguiente elemento. Al estar apuntando a un solo elemento contiguo, pues estamos hablando de estructuras de datos dinámicas, pero lineales. Tenemos las listas dobles, incluyen referencia tanto al elemento anterior como al elemento siguiente para tener una navegación bidireccional. Son las listas doblemente enlazadas. Recordemos que para hacer la búsqueda de un elemento dentro de una lista, debo hacer un recorrido secuencial. Y para que este recorrido sea eficiente, se implementan lo que son las listas doblemente enlazadas para poder realizar esta revisión o recorrido secuencial dentro de la lista, tanto en un orden de adelante hacia atrás como en el orden inverso de atrás hacia adelante. La inserción o eliminación de elementos dentro de la lista como tal, organización eficiente sin desplazar memoria. Es decir, yo ingreso un elemento nuevo dentro de mi lista y simplemente tengo que reasignar punteros para que el nodo anterior ya no me apunte al que era anteriormente el siguiente, sino que me apunte al nodo nuevo y el nodo nuevo me apunte al que el nodo anterior tenía apuntado como siguiente. Hago una operación de punteros dentro de los nodos afectados y garantizo de que los nodos continúen alineados junto con el nodo que está siendo incluido en ese momento. Las pilas y las colas, ya hemos hecho un análisis acerca de ellas. Las pilas, acceso restringido al último elemento insertado y solo al último. Son esenciales para la gestión de llamadas de ejecución cuando hacemos llamadas subrutinas, evaluación de expresiones matemáticas y funciones de deshacer, rehacer. Por ejemplo, cuando utilizamos el comando de deshacer en un editor de texto, es importante utilizar este tipo de estructura de datos. Las colas, pues como aparecen las colas en la vida real, el primer elemento en entrar a la cola como tal es el primero en ser procesado. Es vital en la gestión de hilos de CPU dentro de los sistemas operativos al momento de hacer la gestión y planeación de lo que son los procesos que se ejecutan en el procesador, colas de impresión, algoritmos de búsqueda y arquitecturas de microservicios cuando estamos utilizando ya lo que son elementos avanzados de arquitectura de sistemas. Las colas de prioridad, variación avanzada de colas donde cada nodo posee una prioridad. Son implementadas comúnmente con montículos de memoria para algoritmos de planificación del sistema operativo y planificación de Dijkstra para ubicar el camino más corto entre dos rutas. Básicamente, las colas de prioridad vienen siendo, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo una cola en un servicio médico, esa cola en ese servicio médico, si una persona llega con una herida de gravedad, pues pasa a tener una alta prioridad y pasa a ser atendida primero que las demás. Igualmente en el mundo de la tecnología, pues también tenemos situaciones que se presentan de igual manera. Hay unos algoritmos de planificación, básicamente de algunos procesos vitales dentro del sistema operativo que deben ser al momento de ejecutar la planeación y gestión de procesos dentro del sistema operativo, procesos que deben ser ejecutados con prioridad para garantizar la correcta ejecución del sistema operativo en el computador en el cual estamos trabajando. Los árboles, ya hicimos una
presentación bastante detallada acerca de esta estructura de datos, vienen siendo ya elementos que incluyen la no linealidad de los elementos y la presentación de niveles de jerarquía. Tenemos entre los tipos más importantes de árboles, como ya lo habíamos visto, los árboles de búsqueda, que son árboles binarios, y esos árboles binarios tienen la particularidad de que sus nodos están ordenados. Estructura no lineal jerárquica que permite búsquedas, inserciones y eliminación en tiempo logarítmico. Los árboles autobalanceados garantizan la eficiencia, evitando la degradación en listas lineales. Es decir, cuando tengo un árbol y voy ingresando lo que son los valores, si es menor que el nodo padre, lo ubico a la izquierda; si es menor que el nodo padre, si es mayor, perdón, que el nodo padre, lo ubico a la derecha. Esos árboles debo aplicarle lo que es la gestión de autobalanceo para evitar de que todos los nodos y todos los valores se me vayan por una sola de las ramas de cada uno de los nodos binarios, y a la final lo que yo voy a tener es una lista, que van a ser elementos que van a estar asignados uno tras de otro. Entonces debo hacer el autobalanceo para poder garantizar de que efectivamente la estructura con la que termine yo trabajando sea una estructura de árbol como tal. Los árboles B, B más y tris, como lo habíamos hecho anteriormente, pues son temas más especializados de lo que es el uso de los árboles. Son estructuras multinivel diseñadas para indexación de bases de datos relacionales y motores de búsqueda en disco. Por ejemplo, lo que son el uso de bases de datos relacionales como PostgreSQL, MySQL. Los tries optimizan la búsqueda y autocompletado de cadenas de texto y enrutamiento de prefijos IP. Cuando estamos ingresando valores en un mensaje de texto de alguna red social, eh, podemos ver que el teclado va autocompletando lo que son las cadenas de texto. Y esas cadenas de texto, ese autocompletado se realiza a través del uso de árboles, de la estructura de datos árbol. Lo mismo con lo que es la indexación y búsqueda de elementos de búsqueda en disco de datos dentro de una base de datos. También se realiza con estructuras de datos de tipo árbol. Recordemos que una base de datos es relacional, más sin embargo su indexado y la búsqueda de datos en disco ya como tal en la implementación es realizada a través de la estructura de datos árbol. Vamos a un caso de estudio particular en lo que es el tema de las estructuras de datos. Existen muchas aplicaciones, como ya lo hemos visto, de estructuras de datos. Una de las principales aplicaciones que está bastante utilizado hoy en día es lo que son las cadenas de bloques o blockchain, que son los históricos de transacciones dentro de una criptomoneda o dentro de un criptoactivo. Este puede ser o es de hecho una analogía de una lista enlazada. Como una estructura clásica de las ciencias de la computación, como una estructura clásica, tal cual como las listas enlazadas, del mundo de la computadora se convirtió en el cimiento de la revolución de la confianza descentralizada. Como algo similar a listas enlazadas a través de tecnologías P2P, actualmente puede ser utilizada en una cadena de bloques como un elemento de confianza para la implementación y el almacenamiento de lo que son las criptomonedas. Un blockchain o cadena de bloques es una lista enlazada, donde tenemos básicamente una cadena criptográfica de bloques. En esta cadena criptográfica de bloques se caracteriza porque la indexación de un elemento hacia el otro se hace a través de un elemento encriptado dentro de cada uno de los bloques de la cadena. Una blockchain o cadena de bloques es conceptualmente una lista simplemente enlazada donde los punteros tradicionales de memoria, que son los apuntadores de un elemento al elemento siguiente, son reemplazados por hashes
criptográficos de específicamente el protocolo SHA-256. Cada nodo o cada bloque referencia al previo, creando una secuencia cronológica inalterable e inmutable. Es importante resaltar de que además de que hay un elemento que está referenciado por el elemento anterior, esa referencia es una cadena criptográfica que es inmutable y por lo tanto se garantiza de que la cadena a la que yo estoy haciendo referencia es la cadena original, lo cual se valida porque dicha cadena está almacenada en los computadores de todos los mineros del mundo y cuando se va a ingresar un bloque a esa cadena de bloques como tal, esa nueva inserción debe estar validada por la mayoría de los mineros que conforman la red como tal, garantizando la confiabilidad. Básicamente esa es la manera en la que funciona una blockchain. Una lista tradicional versus una blockchain. Aquí en este cuadro, como podemos observar, hacemos una comparación muy interesante acerca de lo que son las listas enlazadas, las listas dinámicas enlazadas, simplemente enlazadas con las que nosotros hemos trabajado, con una cadena de bloques o blockchain como tal. Básicamente, dicha comparación se puede hacer en función de cómo estamos haciendo el enlace entre nodos, cuál es la mutabilidad, cómo se está haciendo el direccionamiento de los enlaces y cómo se realiza la verificación de que dicha lista es exactamente fiel a la original. En cuanto al enlace entre los nodos, como ya lo habíamos visto en la parte de listas enlazadas tradicionales, tenemos que se realiza a través de un puntero de memoria, donde realizamos el direccionamiento a una posición de memoria específica. En el caso de una cadena de bloques, tenemos que ese mismo puntero se realiza de manera criptográfica. Ese puntero de manera criptográfica se realiza a través del protocolo SHA-256. Esa es básicamente la diferencia. En una lista enlazada son punteros de memoria y en la blockchain tenemos punteros criptográficos que son inalterables como tal. No son posiciones de memoria, sino simplemente identifica qué puntero, qué elemento está anteriormente al actual que estoy apuntando. Se hace una revisión de toda la cadena de bloques y se ubica el elemento anterior. La mutabilidad de la lista contra la mutabilidad de una cadena de bloques. En la lista enlazada tradicional se permite la modificación arbitraria de los nodos. Ya hemos visto cómo ingresar un nodo dentro de una lista enlazada y cómo hacer la respectiva aritmética o gestión de los apuntadores para ingresar un nuevo nodo dentro de la lista. En el caso de una blockchain, precisamente la naturaleza es que debe ser inmutable la cadena, ¿sí? Donde debe haber, cualquier alteración dentro de la secuencia de las cadenas, automáticamente rompe la cadena y la invalida como tal. Desde el punto de vista de la dirección del enlace, ¿cómo hago para direccionar un enlace con el siguiente? Básicamente se hace en una lista enlazada tradicional del nodo actual a través de un apuntador al nodo siguiente. Es la secuencia que se hace para lo que es el seguimiento de un nodo tras de otro. En el caso de una cadena de bloques o blockchain, tenemos que a partir del nodo actual en el cual nos ubicamos actualmente dentro de la cadena de bloques, yo hago una búsqueda del bloque anterior a través de su hash. Realizo una búsqueda para ver de todos los bloques pertenecientes a la cadena, cuál es el que corresponde con el hash del bloque actual. Hago un recorrido hacia atrás de la cadena como tal. En cuanto a la verificación, el recorrido que hacemos en una lista enlazada es un recorrido lineal que depende, que depende del número de elementos que están incluidos en la lista y es sin validación. Simplemente hago el recorrido haciendo el seguimiento de los apuntadores acá al siguiente elemento de la lista como tal. En el caso de una cadena de bloques,
debe haber una validación criptográfica de lo que es un elemento y su hash válido, y esa validación se realiza de manera distribuida en una red P2P entre toda la cadena, como lo había dicho anteriormente, entre toda la cadena de mineros de una red de criptoactivos que utiliza una blockchain. Esta cadena está registrada en todos los mineros tienen esa cadena, y entre todos hacen una validación de los nuevos elementos que se van ingresando a la cadena como tal. La cadena básicamente está conformada por un encabezado, contiene la metainformación crítica, marca de tiempo, lo que es la parte de la prueba de trabajo que vamos a utilizar para gestionar la minería, y la versión del protocolo. Básicamente es lo que se llama en el argot de las criptomonedas, de los criptoactivos y el blockchain, el bloque raíz. El hash previo, el puntero criptográfico, enlaza con el encabezado del bloque anterior. En caso de modificar un solo bit previo, la validación falla dinámicamente. La cadena de bloques garantiza de que el nodo actual o el bloque actual está validado con el hash del bloque anterior, haciendo inmutable y confiable lo que es el enlazamiento de cada uno de los bloques. La raíz del árbol de transacciones incluidas dentro del bloque condensa cientos o miles de transacciones en una única huella digital fija de 256 bits. Quiere decir que tenemos una raíz de lo que es la parte del bloque de cadenas, donde tengo todos los elementos para realizar la encriptación de los elementos posteriores. Conociendo ya de manera previa lo que es una cadena de bloques y cómo es su analogía en función de lo que es una lista sencilla, enlazada, como la habíamos visto de manera anterior, es importante resaltar y darnos a conocer el hecho de que a través de las estructuras de datos se pueden realizar implementaciones de tecnologías que son muy útiles en la actualidad. Espero que la clase haya sido bastante nutrida en cuanto a lo que es la aplicación de las diferentes estructuras de datos en elementos más específicos de la implementación de tecnologías innovadoras en la actualidad, y estemos en la suficiente eh, posición para poder realizar investigaciones en este sentido y poder implementar soluciones similares a lo que es una blockchain, utilizando lo que son sus analogías con listas dinámicas enlazadas. No siendo más por el momento, me despido de ustedes, y en próximas oportunidades estaremos en contacto. Feliz día.